Era el verano de 1997 cuando Clara, su hermana menor Lucía y su primo Andrés fueron a pasar las vacaciones en la antigua casa de su abuela, situada en un pequeño pueblo de la sierra. La casa estaba rodeada de árboles altos, y al fondo del jardín, destacaba un enorme sauce llorón que parecía más viejo que el tiempo. Clara siempre había sentido algo raro en esa casa. No miedo exactamente, pero sí una incomodidad difícil de explicar, como si algo estuviera observándolos desde algún rincón. Su abuela solía decir que el sauce recordaba cosas que era mejor no despertar. Ellos pensaban que era solo una de sus tantas frases extrañas. La primera noche fue tranquila, pero al caer la segunda, todo cambió. A las 3:17 de la mañana, los tres escucharon un ruido seco que provenía del jardín. Andrés, curioso, miró por la ventana y vio algo que nunca pudo olvidar, una figura alta, muy delgada, con brazos larguísimos que se movían como ramas al viento, parada justo debajo del sauce. No tenía rostro, pero parecía mirarlos. Pensando que era una ilusión, no dijeron nada hasta la mañana siguiente. Al compartir lo que vieron, Clara también lo había visto pero pensó que era un sueño. Lucía se puso pálida. Confesó que, desde que llegaron, escuchaba susurros cada noche provenientes del árbol. Decían su nombre. Esa tarde, decidieron investigar. Cavaron un poco cerca del tronco, donde la tierra estaba extrañamente blanda. A unos 30 centímetros de profundidad, encontraron una caja de madera podrida. Dentro, había fotografías antiguas, blanco y negro, rostros borrosos, y una muñeca de trapo con ojos cosidos con hilo rojo. Al tocarla, Lucía se desmayó. Después de eso, la casa cambió. Las luces parpadeaban, las puertas se abrían solas, y el sauce parecía moverse incluso sin viento. Llamaron a su abuela, quien llegó al día siguiente. Al ver la muñeca, se persignó y, sin decir una palabra, la arrojó al fuego. Luego roció la casa con agua bendita y rezó en voz alta durante horas. Esa noche, la figura apareció por última vez. Clara la vio alejarse por el jardín, fundiéndose con el tronco del sauce hasta desaparecer. Nunca volvieron a dormir allí. Pasaron los años. La casa quedó vacía después de aquella última visita. La abuela murió al poco tiempo, y aunque nadie lo dijo abiertamente, todos sabían que algo se había llevado un pedazo de ella esa noche. Clara, ya adulta, evitó por todos los medios hablar del tema. Pero en sueños, el sauce volvía. A veces lo veía ardiendo, otras, con los brazos de la figura negra moviéndose al ritmo de su respiración. El recuerdo la perseguía, aunque lo escondía bien. En 2007, 10 años después, recibió una carta certificada. El municipio del pueblo estaba por demoler la antigua casa, y como heredera legal, debía firmar unos papeles si quería conservarla. Andrés y Lucía no querían saber nada. Clara, por razones que ni ella entendía, fue sola. La casa estaba igual. El tejado un poco más hundido, la pintura descascarada, pero el aire seguía espeso. Como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. El sauce estaba allí, imponente, más grande que nunca. Y lo peor, seguía verde, vibrante, como si algo en sus raíces lo mantuviera vivo. Esa noche, Clara decidió quedarse. Pensaba enfrentar todo de una vez. Se acostó en el mismo cuarto que usaban de niñas, con una linterna y un rosario de su abuela en la mano. A las 3:17 de la mañana, el silencio se rompió con un golpe seco en la ventana. Clara no se movió. Los pasos comenzaron a sonar dentro de la casa. Lentamente. Como si alguien descalzo caminara sobre madera húmeda. El pomo de la puerta giró. Pero no se abrió.
Una voz suave, casi infantil, susurró desde el otro lado. Ya no estoy sola. Clara, paralizada, rezó el Padre Nuestro con voz temblorosa. Algo golpeó la puerta desde dentro. Un golpe seco, desesperado. Luego, silencio. Por la mañana, fue al jardín. Bajo el sauce, la tierra había sido removida. No por humanos, era como si algo hubiera salido desde adentro. Allí, entre las raíces, había una nueva caja. Más pequeña. Dentro, una nota escrita con tinta roja. Gracias por volver. Te estábamos esperando. Desde ese día, Clara no volvió a hablar. Vive en una clínica, en silencio total, con la mirada siempre fija hacia el este. ¿Dónde estaría el sauce? Solo repite una frase, cuando nadie la mira. Lucía fue primero. Yo soy la segunda. Falta Andrés. Andrés llevaba años evitando el tema. Se había mudado al extranjero, cambió su nombre, incluso fue a terapia para borrar lo que había vivido. Pero nunca logró dormir más de 4 horas seguidas. Y siempre despertaba a las 3:17 de la mañana, sin razón aparente, con un sudor frío y el eco de una voz que susurraba desde los rincones. Falta uno. Cuando le avisaron que Clara estaba internada, no pensó en el sauce. Pensó que simplemente había perdido la razón. Pero cuando fue a visitarla a la clínica, su mundo se quebró. Clara no lo miró, no habló, pero cuando él entró a la habitación, empezó a escribir compulsivamente con un bolígrafo invisible sobre la sábana. Andrés, horrorizado, vio cómo trazaba un símbolo con los dedos, una especie de espiral con raíces al fondo. Él lo conocía. Estaba grabado en la madera de la caja que habían desenterrado 20 años atrás. Esa noche, Andrés soñó con la casa. No la soñó, estaba allí. Sentía el olor a tierra húmeda, el crujir del sauce, los susurros multiplicándose entre las ramas. Vio a Lucía, pálida, sentada bajo el árbol, con la muñeca de trapo en brazos. Vio a Clara, de pie, inmóvil, con raíces negras saliendo de sus pies. Y la figura. La misma figura alta y sin rostro, moviéndose como si flotara. Esta vez le habló, con una voz profunda que sonaba como madera partiéndose. ¿Viniste a llenar el círculo? Andrés despertó con marcas en los tobillos. Parecían cortes, pero al tocarlo se dio cuenta, eran como pequeñas raíces. Eso fue suficiente. Viajó al pueblo sin decirle a nadie. Encontró la casa tapiada, pero el sauce seguía allí. Más grande. Y más cerca de la casa. Andrés se acercó, con una pala en mano. Empezó a cavar, sin pensar. Como si algo guiara sus movimientos. A los pocos minutos, encontró un hueco. No había caja esta vez. Había una fosa. Y dentro, 2 cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Una voz en su cabeza le dijo sus nombres, Clara. Lucía. Entonces comprendió la verdad, el árbol no estaba maldito. Era un sello. Algo fue encerrado ahí hace mucho tiempo. Y cada generación, alguien debía mantenerlo dormido, alimentarlo con sangre, con recuerdos, con miedo. Su abuela lo sabía. Por eso lo vigilaba. Ahora que Clara y Lucía habían caído, él era el último. El guardián final. Andrés se arrodilló frente al sauce y clavó la pala en el centro de la fosa. No me llevarás. Yo terminaré esto. Vertió gasolina sobre las raíces y prendió fuego. El árbol gritó. Sí, gritó. No con voz humana, sino con miles de susurros a la vez. El fuego se alzó como una columna de luz negra. Andrés cayó al suelo, cubriéndose los oídos.
La tierra tembló. Y luego, silencio. Días después, los bomberos encontraron el terreno quemado. No había casa. No había árbol. Solo un círculo de tierra calcinada, y en el centro, una figura de raíces retorcidas petrificadas, como si algo hubiera sido detenido justo antes de liberarse. Nunca encontraron a Andrés. Pero los vecinos juran que, en ciertas noches, si caminas cerca del campo, puedes escuchar risas de niños, y una voz profunda que dice: el sello se ha roto, solo es cuestión de tiempo. Año 2019. Han pasado casi 2 décadas desde que el fuego consumió la casa y el sauce desapareció. El terreno fue declarado no edificable, tras varios intentos fallidos de construcción, maquinaria que se descomponía sin razón, trabajadores que enfermaban, estructuras que colapsaban sin explicación. Pero como suele pasar, el tiempo borra los miedos. Y el dinero convence. Una empresa inmobiliaria adquirió el terreno para construir un conjunto residencial de lujo. Nadie recordó los antiguos relatos. Nadie preguntó por Clara, Lucía ni Andrés. La tierra fue nivelada, el pasto cubierto con cemento, y en pocos meses, surgió un complejo moderno con 12 casas. A la urbanización la llamaron, irónicamente, el Sauce Real. La familia Soto fue una de las primeras en mudarse. Matrimonio joven, 2 hijos pequeños. Amables, felices. Todo parecía perfecto. Hasta que su hija menor, Emma, de apenas 6 años, comenzó a hablar sola por las noches. Estoy jugando con la señora que vive en el suelo. Al principio, sus padres pensaron que era imaginación. Pero las cosas empezaron a cambiar, las luces parpadeaban cada noche a las 3:17, puertas se cerraban solas, y marcas de raíces aparecían dibujadas en las ventanas empañadas. Una noche, Emma le dijo a su madre: hoy me contó un secreto. Dijo que yo soy la llave. Que mi sangre es joven. Que con mi ayuda, él volverá. Su madre no durmió esa noche. La madrugada siguiente, Emma desapareció. La encontraron en el patio trasero, de pie, completamente dormida, sobre un círculo quemado en el césped. En el centro del círculo, algo crecía. No hierba. No flores. Un brote de sauce. Pequeño, pero muy, muy vivo. Las otras casas empezaron a notar lo mismo. Tierra blanda. Sueños compartidos. Vecinos que decían cosas extrañas. Niños que hablaban idiomas antiguos. Un residente grabó en su teléfono el sonido que salía del suelo, era un murmullo coral, cientos de voces repitiendo un mismo nombre. Andrés. Las raíces habían esperado. Pacientes. Enterradas. El árbol no fue destruido. Solo fue contenido, por un tiempo. Y ese tiempo ya terminó. El proyecto Sauce Real ha sido abandonado. Se registraron 12 desapariciones en un solo mes. Se prohíbe el ingreso al área. El terreno, nuevamente, ha sido declarado maldito por orden del municipio. El psiquiatra Dr. Emilio Navarro trabajó durante más de 15 años atendiendo casos severos de esquizofrenia, psicosis y trastornos de identidad en el Hospital Psiquiátrico de Jalisco. Siempre fue un hombre lógico, incrédulo, que creía que todo tenía una explicación científica. Hasta que conoció al paciente 34. Era una mujer. Nadie sabía su nombre. Había sido encontrada caminando desnuda por una carretera secundaria, con la piel cubierta de ceniza, tierra y sangre seca. La policía la entregó al hospital bajo el protocolo de ingreso involuntario. En su expediente solo decía: mujer, aproximadamente 30 años. No responde a estímulos. Habla en voz baja consigo misma. Se autolesiona. Repite la frase, no me suelta,
no me suelta. El doctor Navarro tomó el caso por rutina. Al principio, pensó que era un típico caso de psicosis disociativa con trauma severo. Pero hubo detalles que lo inquietaron. La mujer hablaba en idiomas antiguos, latín mezclado con náhuatl. En sus crisis, parecía ver cosas que no estaban allí, y sus gritos siempre eran dirigidos a él. Ahí está, no lo dejen entrar, está en el espejo, me dijo que ahora tú lo vas a cuidar. Durante una de sus evaluaciones, el doctor le mostró una simple hoja de papel con una mancha de tinta, test de Rorschach. La mujer se encogió, comenzó a llorar, y dijo: es la puerta, lo encerré allí. Pero tú ya la abriste. Días después, comenzaron a ocurrir cosas extrañas en el pabellón 3, donde ella estaba internada. Los relojes digitales se detenían a las 3:33 de la mañana. Las cámaras de vigilancia del ala se apagaban durante la madrugada. 2 pacientes del mismo pabellón comenzaron a dibujar símbolos iguales en las paredes, aunque nunca se comunicaban entre sí. Una enfermera renunció tras asegurar que vio a la paciente hablando con su reflejo, y que el reflejo le respondía primero. El doctor Navarro decidió enfrentarla directamente. Entró solo a la sala de aislamiento. Ella lo esperaba sentada, con la mirada fija en el espejo de la habitación. Dime, ¿quién es él?, le preguntó. Ella sonrió, por primera vez. Tú ya lo sabes. Ya lo viste, anoche. ¿Verdad que sí? El doctor no respondió. La noche anterior, había tenido un sueño inquietante. Una figura alargada, negra, sin rostro, lo observaba desde el rincón de su cuarto. ¿Qué eres tú? Nada. Solo su caja. Solo su envase. Ahora tú también lo llevas. Esa noche, el doctor Navarro tuvo una convulsión en su departamento. Fue encontrado por sus vecinos hablando en voz baja frente al espejo, con la mirada perdida. El paciente 34 desapareció del hospital una semana después. Nadie sabe cómo salió. Las cámaras fallaron. El personal dijo que no la vieron más. El doctor Navarro fue internado poco después en el mismo hospital, en el pabellón 3. Cuando le preguntan su nombre, solo responde: 34, él está aquí. En el cristal. Y si hablas mucho de él, también te mira. Desde entonces, en el pabellón 3 del psiquiátrico, los espejos están cubiertos por mantas negras. Nadie da explicaciones. Había pasado casi un año desde la desaparición del paciente 34. Oficialmente, el caso fue cerrado. Extraoficialmente, el pabellón 3 fue parcialmente clausurado. Solo unos pocos pacientes permanecían ahí, bajo vigilancia mínima. El doctor Emilio Navarro, ahora paciente, seguía recluido en esa misma ala. No hablaba mucho. Solo escribía. Llenaba hojas y hojas con símbolos circulares, ojos abiertos, relojes rotos y una figura humanoide sin rostro. No reconocía a su familia, pero sí hablaba con los espejos de su habitación. La doctora encargada de su caso, la joven psiquiatra Lourdes Meneses, había leído su expediente con escepticismo, hasta que lo conoció. Durante su primera sesión, Lourdes intentó usar métodos tradicionales. El doctor Navarro no respondía directamente. Solo murmuraba frases como: no lo mires a los ojos. No tiene, pero igual te ve. Ella no desapareció. Cambió de sitio. ¿No escuchas? Él ya empezó a hablarte. Lourdes, intrigada, revisó los antiguos expedientes. Encontró los dibujos, las entrevistas grabadas con el paciente 34 y la bitácora personal del doctor antes de su colapso. Entre las notas, un fragmento subrayado decía: el espejo no es reflejo. Es tránsito. Todo empezó a cambiar para Lourdes la tercera semana.
Comenzó a tener sueños repetitivos, una sala blanca, una puerta entreabierta, y al otro lado, ella misma, pero con los ojos completamente negros. Una noche, tras una guardia larga, pasó por el pabellón 3. Los pasillos estaban apagados. Al mirar en una de las ventanas, vio su reflejo sonreírle, aunque ella no se estaba sonriendo. Se congeló. Intentó parpadear, convencida de que era cansancio. Pero su reflejo levantó la mano antes que ella. Fue solo un segundo. Pero fue suficiente. En los archivos antiguos encontró un cuaderno sellado que pertenecía a la paciente 34. En la primera página, había un texto escrito en náhuatl, con una traducción hecha por el propio Navarro. Cuando la mente se rompe, lo que habita en la sombra puede entrar. Las siguientes páginas contenían nombres de pacientes que murieron dentro del hospital, fechas y notas como: Miguel S. se colgó luego de 4 días frente al espejo. Cecilia V. se arrancó los ojos. Dijo que así lo dejaría de ver. Navarro él es el próximo portal. La última hoja tenía algo más reciente, escrito con letra temblorosa. Lourdes, no lo mires sola. Ya sabe tu nombre. Una madrugada, Lourdes fue llamada de urgencia. El doctor Navarro había desaparecido de su cuarto, aunque la puerta seguía cerrada con llave desde fuera. Lo único que encontraron fue un espejo del baño roto por dentro, como si algo hubiera golpeado desde el otro lado. Y en el suelo, una sola hoja de papel con la inscripción: Ahora soy él. Ya no estoy aquí, pero estoy en todos los reflejos que me miran. Hoy, Lourdes ya no trabaja en el hospital. Vive sola. No tiene espejos en su casa. No usa cámaras, ni se refleja en pantallas. Da charlas sobre el poder de la sugestión, y niega cualquier fenómeno paranormal. Pero en una entrevista reciente, cuando el periodista le preguntó si todo fue una alucinación, ella respondió: todo es psicológico, hasta que empieza a responderte. Y justo antes de terminar la entrevista, su teléfono se encendió solo. En la pantalla, la cámara frontal mostró su rostro, y al fondo, la silueta de otra mujer parada detrás de ella. Ella estaba sola en casa. Más de 25 años desde la desaparición del doctor Navarro y del paciente 34. El hospital psiquiátrico donde todo comenzó fue cerrado definitivamente en 2009 tras una serie de incidentes sin explicación y una creciente presión pública por las irregularidades en sus archivos y el aumento de suicidios inexplicables en el pabellón 3. Pero la historia no terminó ahí. Solo se trasladó a otros lugares. Daniel, periodista de investigación especializado en casos médicos sin resolver, encontró los documentos del caso mientras realizaba una serie sobre hospitales abandonados. Entre recortes amarillentos, encontró un archivo confidencial con las palabras "no abrir sin espejo presente", escritas a mano. Lo tomó como una broma, hasta que abrió la carpeta y encontró lo siguiente: una foto de una mujer sin rostro, solo un contorno negro donde deberían estar los ojos. Un papel con un mensaje idéntico al último que escribió Navarro. Ahora soy él. Ya no estoy aquí, pero estoy en todos los reflejos que me miran. Y lo más perturbador, una hoja con su propio nombre escrito. Daniel Heredia. Fecha de ingreso, 2023. Diagnóstico, invasión total. Daniel comenzó a sufrir episodios de parálisis del sueño. Durante ellos, siempre veía la misma figura, una silueta delgada, de pie junto a su cama. Pero lo más aterrador era su rostro, era su reflejo, pero con una leve sonrisa torcida que él no recordaba haber hecho. Instaló cámaras en su habitación. Una madrugada, se despertó sobresaltado. Revisó la grabación. A las 3:33 de la mañana, la cámara frontal de su celular se encendió sola. Captó una figura borrosa parada frente al espejo del baño.
Cuando él se acercó en la grabación, su reflejo no lo siguió. Era como si ya no le perteneciera. Desesperado, buscó a Lourdes Meneses, la psiquiatra retirada que sobrevivió al caso Navarro. La encontró viviendo aislada en una cabaña en Hidalgo. Sin espejos. Sin ventanas. Al verla, Lourdes no se sorprendió. Solo le dijo: ¿Cuándo fue la última vez que dormiste sin que alguien te mirara? Daniel, nervioso, respondió: No lo sé. Siento que me ve incluso cuando cierro los ojos. Ella le entregó una caja pequeña de madera. Dentro, había un trozo de espejo roto, envuelto en tela negra. Esto fue parte del cristal original del pabellón 3, le explicó. Él vive en el reflejo, pero también necesita un ancla. Un cuerpo. Una mente fracturada. ¿Y cómo se le detiene? No se le detiene. Solo se le reemplaza. Daniel abrió la boca para preguntar más, pero Lourdes ya no estaba. El lugar estaba vacío. Como si ella nunca hubiera estado allí. Hoy, Daniel sigue escribiendo sobre el caso. Dice que aún lo controla, que él está consciente de su presencia, pero que puede resistir. Sin embargo, en su último video publicado, los usuarios notaron algo. En un momento, Daniel deja de hablar, se queda mirando fijamente a la cámara y sonríe. No es su sonrisa. Es exactamente la misma sonrisa torcida de los videos anteriores. Justo antes de que el video termine, se escucha una voz distorsionada decir: Ahora estás mirando. Y eso es todo lo que necesito. El canal fue dado de baja 24 horas después. El ciclo continúa. El reflejo nunca se fue.